Well, buenos dias, familia. Good morning, family. It has been so much fun to worship together here this morning. Es un gran gozo el poder alabar juntos esta mañana. We are just getting started. Aún apenas estamos empezando. Now we get to open God's word and see what it has to say to all of us. Ahora vamos a abrir la Biblia y ver la palabra de Dios y ver qué es lo que nos tiene que decir en esta mañana. My name is Mickey Friedrich, and I get to serve as one of the elders here at Watermark. Su nombre es Mickey Frederick y él es uno de los ancianos que sirve aquí en Watermark. And this, of course, is Oscar Castillo, the pastor of Watermark Espanol, who we get to serve with. Y el pastor Oscar Castillo. Oscar Castillo, el pastor de Watermark. Awesome. Well, I want to start by sharing a quick story. Entonces quiero empezar contándoles una historia. 12 years ago, my wife and I started our family through adoption. Hace 12 años, nuestra familia, con mi esposa, empezamos el proceso de adopción. In one day, we went from having 0 children to 2. En un día, éramos una pareja sin niños y de ahí tuvimos 2 inmediatamente. So on that day, we received our son, Bayena, who was 9 months old. Entonces en ese día recibimos a nuestro hijo, Bayena, que tenía 9 meses. And so we took him back to our room at the place where we were staying. Entonces lo llevamos de regreso al cuarto donde nos estábamos hospedando. And we laid him down on the bed. Y lo pusimos sobre la cama. My wife had to do something in the bathroom, and I turned around to work in my suitcase. Entonces mi esposa tenía que hacer algo en el baño, entonces yo me di la vuelta para trabajar ahí organizando mi maleta. And that little guy who I thought was safe on the bed, Y ese chico que yo creía que estaba seguro sobre la cama, he pushed himself to the edge and fell on top of his head se onto the empujó tile. hacia la orilla y se tiró hacia el piso. And I thought, oh no, our very first day of being parents, and we've already broken our Y baby. yo dije, oh wow, nuestro primer día de ser padres y ya quebramos a nuestro hijo. He's doing great. He's 13 years old. He's sitting right here. He Él was está okay with me bien y sharing tiene that 13 story. años y aquí está. But the reason why I share that Pero la razón por la cual comparto esto is because children are given parents for a reason. es porque hijos son dados padres por alguna razón. Our job as parents are to protect and nurture our children. Nuestro servicio, nuestra manera de nosotros servir a nuestra familia es de proteger y dar y alimentar a nuestras familias. And we are accountable to God and to the government for how well we do that. Entonces tenemos que rendirle primero a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que lo hacemos? Pero también al gobierno. And that same structure has been put in place by God for the church. Y esa misma estructura es la que se le ha puesto a la iglesia a través de Dios. Dios mismo la ha puesto. The responsibility to protect and nurture the church. La responsabilidad de proteger y alimentar y cuidar de la iglesia. So today we're going to step back into 1 Peter. In 1 Peter 5, we've been traveling through 1 Peter as a church. Entonces hoy vamos a regresar otra vez a Primera de Pedro capítulo 5 y hemos estado en la serie de Primera de Pedro como iglesia en general. And we're going to see what God has to say to the church in general and to the elders in particular. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios le hace decir a los ancianos, pero también a la iglesia local. And the message is going to be, make sure you're doing what you're supposed to. Y él le está diciendo, oigan, cumplan lo que se les ha pedido. As a reminder, 1 Peter was written to real Christians in the first century. Como recordatorio, esta carta fue escrita a creyentes reales en el primer siglo. Many were being canceled for their faith. Algunos estaban siendo cancelados por su fe. They were suffering for their faith, losing jobs. Some were losing their lives. Estaban sufriendo por su fe, estaban perdiendo sus empleos por su fe y algunos hasta su propia vida. And their temptation was to blend in and to give in. Y la tentación era de una manera camuflajearse y no parecer diferente a lo que estaba alrededor. That sounds pretty similar to today, right? Y eso se oye muy similar a como hoy estamos. There are many threats out there in the world. Hay muchas amenazas hoy en día en el mundo. And our temptation is to blend in and to give in. Y nuestra tentación es de otra manera escondernos y hacernos parte de lo que está pasando en la sociedad.
And we celebrated Easter just a few weeks ago. Y sabes, hace un par de semanas compartimos y celebramos Pascua. Jesus died, he rose from the grave, and then he ascended into heaven 50 days later. Entonces Jesús murió, fue sepultado, resucitó y después asciende al Padre estando en el cielo aún. But when he ascended to heaven, he did not leave us alone. Pero sabes, cuando Él ascendió, Él no nos dejó solos. He left us his word, Él nos dejó su palabra, he left us his spirit, which indwells every believer, nos dejó su espíritu que habita en cada creyente and he left us his people. y nos dejó a su pueblo. And so we're going to learn in 1 Peter 5 what it looks like for us to be the people of God. Entonces vamos a aprender aquí en 1 de Pedro 5 qué es ser el pueblo de Dios. And you cannot have a healthy church without healthy Y leaders. sabes, no puedes tener una iglesia saludable sin tener líderes saludables. And the church matters more than it ever has before. Y oye, la iglesia tiene suma importancia hoy en día que aún otro tiempo en la historia. Just a little bit on where we're at and where we're going. Entonces solo un poquito para que ustedes sepan de dónde estamos y para dónde vamos a terminar. It's becoming less and less socially acceptable to be a Christian. Hoy en nuestra sociedad es más y más menos aceptable ser un cristiano. Many are demanding that we use the pronouns that they want to be referred to as. Muchos están pidiendo pronombres. Bilingual service. I didn't know. Yeah. I didn't know either. Algunos están pidiendo, ¿verdad?, que les llamemos y usemos sus pronombres para que puedan ellos sentirse respetados. And many are demanding that we celebrate the beliefs that they have that are contrary to the Word of God. Y algunos están demandando que celebremos las creencias de ellos que es totalmente contrario a la palabra de Dios. And as the heat gets turned up in this world that we live in, En cuanto este horno, ¿verdad?, se está calentando aún más, we need leaders who will help lead us through the fire. necesitamos líderes que nos ayuden a caminar a través del fuego. As we keep our eyes on the leader who leads us through the En fire. cuanto ponemos nuestros ojos a aquel que es el líder en medio de toda circunstancia. So let's jump into 1 Peter 5. Entonces, abramos nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 5. We'll be in the first 5 verses this morning, Estaremos en los primeros 5 versículos de esta mañana and we'll start off in verse 1. y vamos a estar en el versículo 1. Dice 1 de Pedro 5, versículo 1 al 5. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Praise be to God. La gloria sea al Señor. And so today we're going to cover quickly, Entonces hoy vamos rápidamente a cubrir, we're going to cover quickly 5 realities concerning church leadership. vamos a cubrir 5 realidades que tienen que ver con el liderazgo de la iglesia. And we're going to touch on 5 questions that those lead to about the elders at Watermark. Y vamos a hablar acerca de las 5 preguntas que en sí responden, ¿verdad?, en cuanto leamos esta escritura. And quickly, the 5 realities are Y estas 5 realidades son estas. the reality of elders. La realidad de los ancianos. And that leads to the question, who is in charge? Entonces eso nos lleva a responder a la pregunta, ¿quién es el que está encargado o a cargo aquí en Watermark? We will also talk about the role of elders Después vamos a estar hablando acerca del rol de los ancianos and the required motives of elders. y cuáles en sí son los motivos requeridos de los ancianos. We'll talk about the rewards for elders. Vamos a hablar acerca de la recompensa para los ancianos And then we'll finally talk about the right response to elders. y de ahí vamos a ver la respuesta correcta
a los ancianos. But let's jump into the first topic of the reality of elders. Entonces, entremos y hablemos acerca de la realidad de los ancianos. 1 Peter 5 verse 1 starts out, Entonces, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 dice de esta manera, empieza. Peter says, I exhort the elders among you as a fellow elder. Entonces, mira, es que aquí Pablo le está hablando y les dice a ustedes como ancianos, yo los exhorto como un anciano. It is clear that Peter is an elder speaking to fellow elders. Es claro que aquí Pedro le está hablando a otros ancianos como un anciano. And the scriptures are clear. When the church was established in the first century, Y las escrituras son muy claras que cuando la iglesia fue establecida en el primer siglo, God intended for it to be led by elders. Dios puso y fue intencional en poner ancianos. It is an office within the church. Es una oficina adentro de la iglesia. In 1 Timothy 3:1, Paul writes, if anyone aspires to the office of overseer or elder. Miras que dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. The office of elder is ordained by God. It's not something that we made up. Entonces la oficina de anciano es ordenado por Dios y no es algo que nosotros nos hemos inventado. The office of elder is also a calling. La oficina de un anciano es también un llamado. In 1 Timothy 3:1, the verse I just read, it says, if anyone aspires to the office of overseer. Mira lo que dice que en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 habla acerca de aspirar al cargo de un obispo o anciano. It is a calling that is given by God. Es un llamado que es dado por Dios. It is reserved for men who are qualified. Es reservado para hombres que son calificados. 1 Peter 3:2 Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2 says that an overseer must be above reproach and the husband of one wife. dice aquí que debe de ser esposo de una mujer y que tiene que vivir de una manera, una conducta intachable. Now, the qualifications for an elder in 1 Timothy 3, Ahora, las calificaciones que miramos en 1 de Timoteo capítulo 3, that is a sermon all of itself, and that's been preached many times here at Watermark. entonces ese es un sermón totalmente independiente y se ha hablado al respecto aquí en Watermark en otros sermones. And it's very important. We just can't cover everything today. Ahora, es muy importante, lastimosamente no podemos cubrir todo en esta mañana. But one of the qualifications for an elder is not to be perfect. Entonces, una de las calificaciones de un anciano is not to be perfect, es que no sea perfecto. I just had to double check. Yeah, that's great. That's great. It's good. I can't check you. I don't know what you're saying. But there's only one who is perfect. Pero sabes, solo hay uno que es perfecto. Of course, Jesus Christ. Por supuesto, Cristo Jesús. Our testimony is all the same, whether we're an elder or a church member. Nuestro testimonio es el mismo, ya sea que seamos ancianos o somos un miembro de la iglesia. And I just think about 1 Corinthians 6, Yo miro aquí en 1 de Corintios capítulo 6, where Paul says, hey, don't you know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? donde dice, oye, ¿tú sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? And then he says in verse 11, but you were washed. As such were some of you, but you were washed. Como dice el versículo 11, pero algunos de ustedes como fueron limpiados o lavados, You were sanctified. ustedes fueron santificados, You were justified fueron justificados in the name of the Lord Jesus Christ en el nombre de Cristo Jesús and by the Spirit of our God. y a través del Espíritu de Dios. We are all members of the body of Christ, Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. breathing and worshiping together Estamos respirando y glorificando al nombre del Señor only by the grace of God. solo por la gracia de Dios. That's how we come to the cross and to service in God's church. Eso es como llegamos nosotros a servir y ser parte de la iglesia a través de la cruz. And another point on the reality of elders, Y otro punto en cuanto a la realidad de los ancianos. it is a plurality of elders. It's not just one. Y oye esto, es una pluralidad de líderes locales, no solo es una persona. Every time elders are mentioned in the New Testament, Cada vez que ancianos son mencionados en el Nuevo Testamento, it is plural. es plural. For example, in Acts 14, Como miras en Hechos capítulo 14,
It says when they had appointed elders for them in every church. Dice que cuando habían encomendado o habían visto ancianos y puesto ancianos sobre ellos. It is a plurality and it is also a local group of men. Entonces es una pluralidad y es un grupo local de hombres. This is something that makes us, this is a distinction between us and the Catholic Church and the Presbyterian Church. Y oye, este es un distintivo y nos hace diferentes a la Iglesia Católica o los presbiterianos, por ejemplo. We believe the Bible instructs us to have local elders over our body. Entonces miramos que aquí se nos pide que los ancianos estén sobre un cuerpo local, una iglesia local. We don't believe that there should be councils or bishops or higher levels of people that tell us how is the best way for us to follow God. Entonces miramos que no dice que tenemos que tener diferentes obispos o personas arriba diciéndole a ese grupo local cómo es que debe de regir ese cuerpo local. And we love our brothers and sisters who believe differently. Y amamos a aquellos que tienen una posición diferente. We simply believe this is what the Word of God instructs us to do. Nosotros simplemente al leer la Biblia, esto es lo que nosotros interpretamos. So, the last characteristics that I will say about elders is they are the ones in charge. Entonces, la última característica que al leer la Biblia miramos es que ellos son los que están a cargo. And being in charge isn't really the right word. Y sabes, en sí esa palabra estar a cargo no es necesariamente la correcta. Really, it's more of being accountable. Es en sí son aquellos que rinden cuentas. When we read a command like 1 Peter 5 verse 2, Cuando miramos el mandato que se mira en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2, where it says, "Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight." donde dice pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por ellos. It simply means that God is going to come to us first for accountability if that's not happening. Entonces simplemente lo que significa es que los primeros que va a pedirles cuenta, que rindan cuentas, van a ser a los ancianos. So if that's how God set it up, what does it look like at Watermark? Entonces si así es como Dios lo edificó o lo creó, entonces ¿cómo es que nosotros lo hacemos aquí en Watermark? We have 5 elders, Tenemos 5 ancianos, soon to be 6, que pronto van a ser 6. and those 5 elders are Blake Holmes, Esos 6 ancianos son Blake Holmes, Kyle Thompson, Kyle Thompson, Ben Caldwell, Ben Caldwell, Todd Anders, Todd Anders, myself, Mickey, and soon to be Rob Thomas. The easiest part of the sermon. I y can't Rob remember. Thomas. Esta es la parte más fácil del sermón. Watermark is not ran by one person. Entonces Watermark no está en sí liderado por solo una persona. This is not one person's church. Este no es la iglesia de una personaje. This is Jesus' church. Esta es la iglesia de Cristo Jesús. Amen. And we get that from Colossians 1 verse 18. Y eso lo tomamos de Colosenses capítulo 1 versículo 18. It says that, and he, Jesus, is the head of the body, the church. Dice, él, Jesús, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. And then in our verses for today, in verse 4, Peter refers to Jesus as the chief shepherd. Entonces, y en el versículo 4 miramos que dice Pedro que él es el último, o en otras maneras el sumo pastor, el pastor último, el mayor. And so we're simply shepherding the flock of God for Jesus and with Jesus. Entonces nosotros solo estamos pastoreando el rebaño de Jesús con él y a través de él para hacerlo. And so now on to point 2. Entonces ahora al segundo punto. The role of elders. El rol de los ancianos. And it leads to the question, what do the elders do anyways? Y eso lleva a la pregunta, ¿qué es lo que en sí los ancianos hacen aquí? And we're led to this question by 1 Peter 5:2. Entonces, si nos lleva a esa pregunta de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Where Peter says, shepherd the flock of God that is amongst you. Donde habla otra vez y dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Now, shepherding can be a hard thing for us to understand in our day and age. ¿Sabes? Este término de pastorear puede ser un concepto difícil de nosotros entender hoy en día. I, like many of us, grew up farming and ranching. You did?
Yeah. I did it. Okay, that's why I got it. Yeah. Okay, algunos de ustedes, yo no, crecieron en granjas. Él sí. But shepherding in the first century was way different than we raise animals today. Pero sabes, el pastorear en el primer siglo es totalmente diferente como se crían animales hoy en día. But the scriptures are laced with this idea from the beginning to the end. Pero la escritura está llena de esta metáfora, analogía en todas las escrituras. We see in Psalm 23, of course, David says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Miramos en el Salmo 23 donde David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesus as well picked up the shepherding imagery in John 10. Y también Jesús después usa esta misma imagen en Juan capítulo 10. Jesus said, "I am the good shepherd." Jesús dijo, yo soy el buen pastor. And the good shepherd lays down his life for the sheep. El buen pastor da su vida por las ovejas. And remember who is writing the passage that we're studying today. Y acuérdate de el autor que está escribiendo esta carta que estamos leyendo. It is Peter. Es Pedro. And after Jesus was raised from the dead, Y después de que Jesús resucitó de entre los muertos, he met Peter on the shore. él se reunió con Pedro allí en la costa, en la playa. And he told Peter, "Feed my lambs, Y él les dijo, oye, pastorea mis ovejas, tend my sheep." cuídalas. He said it again, "Feed my sheep." Y los dice, alimentalas, cuídalas. This idea of shepherding is crucial to our picture of God and his relationship with us. Entonces, esta imagen de pastorear o el pastor es crucial para nuestra experiencia con Dios. So, within the idea of shepherding, shepherds lead the sheep. Entonces, en esta idea de pastorear el rebaño, los pastores son los que sobremiran y cuidan las ovejas. For the elders at Watermark, that means we need to figure out where God is leading us as a church. Para los ancianos de aquí de Watermark, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos guíe en qué rumbo necesitamos ir. And we also need to decide how fast we're going to get where we're going. Entonces tenemos que también decidir qué tan rápido vamos a llegar al lugar donde vamos, para donde vamos. It leads us to clarify what we believe. Nos guía en aclarar qué es lo que creemos. That led us to establish the church's vision statement last year. Y eso es lo que llevó a que nosotros llegáramos a la declaración de nuestra visión como iglesia. We remind each other all of the time we are transformed by Christ to love like Christ. Nos recordamos una y otra vez que somos transformados por Cristo para amar como Cristo. We came up with the church's values and strategic priorities. Y así es como nosotros también sacamos los valores y las prioridades estratégicas como iglesia. And it's not always saying, well, we're going this direction, we need to go way over here. Y no es siempre íbamos para este rumbo y ahora tenemos que virarnos para este rumbo. Most of the time it's saying, we're going in this direction and the Spirit's providing life. Entonces muchas veces estamos viendo que vamos a un rumbo y el Espíritu nos está guiando y dando vida. So we need to clarify our priorities so we know what to say no to. Entonces tenemos que aclarar nuestras prioridades para saber qué es lo que tenemos que decirle que no vamos a hacer. But here's the reality of elders at Watermark. Pero mira esta realidad de los ancianos en Watermark. We don't make most of the decisions here at Watermark. La realidad es que nosotros no tomamos todas las decisiones aquí en Watermark. We focus on the items that I just mentioned. Entonces nos enfocamos en esas cosas que les acabo de mencionar, The direction and the speed that we're going. la dirección y la velocidad en cómo nos movemos, And then we trust our fellow shepherds to lead with us. y de ahí nosotros confiamos en los pastores colaboradores que están haciendo esta obra con nosotros. Many faithful pastors like Oscar and Jorge, Entonces hay muchos fieles pastores como Oscar y Jorge, and Martha and Ivan, y Marta y Iván, and many others who serve so faithfully in Watermark Español and all of Watermark. y otros líderes que fielmente están sirviendo aquí en Watermark en español, pero en Watermark en general. First off, we wouldn't have the time to make all the decisions that needed to be Sabes, la made. realidad es que no pudiéramos tomar todas las decisiones que se nos presentan. But even before that,
Pero aún antes de eso, God has raised up leaders in each of these ministries who are way more experienced and intelligent than we are. Dios ha levantado a personas, a líderes, a que sobremiren y cuiden de estas diferentes áreas que son donde están las necesidades. And so we are grateful for all of the shepherds who we get to shepherd the body with together. Entonces estamos muy agradecidos por todos los pastores con que podemos colaborar juntos. And that does not only mean paid staff members. Y eso no significa solo ser alguien que está asalariado y es parte del staff aquí. We say it often, but we are a lay-led church. Pero lo decimos esto una y otra vez, que nosotros somos liderados o dirigidos y activados por personas laicas, voluntarios. Yeah, so lay-led just means those who aren't paid staff. Sí, entonces ese término laico significa aquellos que no son asalariados o son parte del staff. And so as we look for people that could be elder candidates, Entonces, en cuanto nosotros buscamos a candidatos a que lleguen a ser ancianos, we simply look for, hey, who is already serving faithfully where they are? entonces lo único que nosotros hacemos es, oye, ¿quién es el que ya está fielmente sirviendo allí en un área? And that's how we find who are gifted and available to be able to serve in a slightly greater capacity. Entonces, así como nosotros después identificamos a aquellos que pueden servir de una capacidad mucho mayor. We are grateful for all of the shepherds that we Entonces get to lead estamos with. muy, muy alegres por los pastores con que podemos colaborar. So shepherds lead the sheep. Entonces los pastores son los que lideran el rebaño. Shepherds also feed the sheep. Los pastores son aquellos que cuidan, alimentan las ovejas. We know that one of the most important things that a shepherd does is lead the sheep to green grass. Sabes, una de las cosas muy importantes que el pastor hace es de llevar a las ovejas a pastos verdes. Have to protect the sheep from the thorns and from the threats that would do them harm. Entonces tiene que salvarlas y cuidarlas de espinas o cualquier otras amenazas que estén viniendo sobre ellas. In the same way, we are confronted with lies from Satan and from this world every day. Y sabes, de la misma manera nosotros nos enfrentamos a mentiras del enemigo una y otra vez. And we need to ensure that we are feeding our souls and founding our faith on the bedrock Word of God. Entonces necesitamos asegurarnos que nos estamos alimentando de la fuente de vida, la palabra de Dios. That is one of the primary reasons why we preach through books of the Bible. Y sabes, esa es una razón primordial por el cual nosotros usamos nuestra serie de sermones para predicar sobre un libro de la Biblia. Shepherds feed the sheep. Los pastores son los que alimentan las ovejas. Shepherds also protect the sheep. Los pastores protegen las ovejas. Paul spoke to the elders in Ephesus in Acts chapter 20. Pablo le habló a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Paul said, pay careful attention to yourselves and to the flock. Dice Hechos 20, dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo. Paul said, I know after my departure, many fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. Y dice que iban a venir lobos, personas que iban a venir sobre la iglesia y entonces cuiden. That's why Rob Thomas, who is an elder candidate, Entonces por eso es que Rob Thomas, quien es un candidato a ser anciano, he spent the last year going through 35 questions, theological questions. entonces él pasó el último año respondiendo a 35 preguntas teológicas. And we spent hours upon hours with him discussing the answers. Y nosotros pasamos horas y horas y horas discutiendo las respuestas a esas preguntas to ensure that he is properly equipped to help defend the sheep from threats outside para the church. asegurar que él tenga la capacitación suficiente para ayudar a proteger el rebaño que Dios nos ha permitido liderar. The shepherds protect the sheep. Entonces los pastores protegen el rebaño. Shepherds also care for the sheep. Los pastores también cuidan de las ovejas. We, as the elders of the church, feel responsible for every member's soul. Entonces nosotros aquí como ancianos, bueno, Meki como anciano, tiene responsabilidad de cada persona que Dios trae aquí. Hebrews 13:17 says, obey your leaders and submit to them. Dice Hebreos 13,
versículo 17 dice, obedezcan a sus dirigentes, a sus líderes. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Y sométanse a ellos porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta. We are told that we will be held accountable. Se nos dice que nosotros vamos a ser los responsables. Not that everybody makes the perfect decision, No que siempre hacemos la decisión perfecta, but that you are cared for and don't walk the journey alone. pero de que tú seas cuidado y que no camines a solas. At Watermark, we do that primarily through community. Entonces aquí en Watermark nosotros hacemos esto primordialmente a través de grupos comunitarios. And each year we ask everybody to raise their hand and affirm that they are a member at Watermark. Y sabes, cada año le pedimos a cada persona que reafirme su compromiso aquí a ser parte de la familia de Watermark. And then we help each member to be a part of a community group that they walk with weekly. Y de ahí le ayudamos a cada miembro a que participe de un grupo comunitario y que se reúna cada semana. And we work to equip each of us so that the community group is able to care and shepherd for those members of their community group. Entonces nosotros hacemos todo lo posible para que a través de los grupos comunitarios personas sean pastoreadas, capacitadas y sean parte de este cuerpo. But the groups are not left alone. Pero los grupos no se independizan. As they need help, they can raise their hand and they each have a community shepherd. Entonces, en cuanto se miren diferentes necesidades en los grupos, entonces pueden levantar la mano y pedir ayuda a otros que vengan a ayudarles. And the community shepherd can also include the community director. Entonces están los guías o los pastores en sí que están mirando los grupos. De ahí está el director que está ayudando y podemos llamarlos a ellos para que se unan en cualquier situación que se necesite más consejo bíblico. And then whenever the community directors need help, then they raise their hands and we jump in. Entonces, cuando ya después está una situación y un director de comunidad dice, sabes, necesito más ayuda, entonces después se llaman a los ancianos y los ancianos llegan a ayudar también. And we can say that for our members, you will never have to walk this journey alone. Y podemos decir, para que podamos decir, como cada uno que es miembro, que tú no camines a solas en este viaje de la vida. Shepherds care for the flock. Los pastores cuidan del rebaño. And the last thing I'll say on this Y la última cosa que yo diría acerca de esto is we've said here from the beginning es que nosotros hemos dicho aquí desde el principio that no member will ever go without food, clothing, or shelter. que hemos dicho que ningún miembro va a pasar por hambruna o que va a carecer de ropa o de un lugar donde pueda quedarse. Whether that provision comes from the community group or Watermark as a whole. Entonces, ya sea que venga esa provisión a través del grupo comunitario o esa necesidad pueda suplirse a través de la iglesia en general. We are with you and we will walk together for the entire part of our journey. Entonces nosotros estamos contigo y queremos viajar y estar en esta aventura contigo juntos. So in summary, the elders are responsible to lead, feed, protect, and care for the sheep. Entonces, en resumen, los pastores están encomendados a que cuiden, a que alimenten, a que busquen el bienestar de todo el rebaño que Dios ha traído. And there's so much that we could talk about today, but I'm going to have to speed up a little bit. Entonces hay muchas otras cosas más que pudiéramos cubrir, pero necesito acelerarme un poco más. And so, and so the next thing about elders is that we're going to talk about are the required motives of elders. Entonces el siguiente punto es acerca de los motivos requeridos de los ancianos. So in 1 Peter 5:3, Peter says, an elder should serve not under compulsion, but willingly. Entonces en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice que un anciano no debe de servir por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. It is essential that we serve with joy. Es esencial que sirvamos con gozo. Just like in all of our lives, there are so many things each day that can drag us down. Así como en toda nuestra vida, ¿verdad? Puede haber diferentes cosas que nos pueden traer peso durante nuestra vida. We have a hope and a peace from Jesus and in Jesus. Entonces nosotros tenemos una esperanza en Cristo y a través de Cristo. And when we walk in a room, Y cuando nosotros entramos en un salón, just like when any believer walks in the así room, como cualquier otro creyente
entra en un salón, we should bring the presence of Jesus in with us. que la presencia de Dios entre cuando nosotros entramos. Paul in 2 Corinthians calls this the aroma of Christ. Pablo habla esto en Corintios y le llama el aroma de Cristo. We should serve willingly, Debemos de servir voluntariamente, sharing the life that we get to experience in Jesus. compartiendo la vida que nosotros experimentamos a través de Cristo Jesús. It's important to know as an elder, Es importante saber como un anciano, just like in any position of leadership in the church, así como en cualquier otra posición en la iglesia, we need to know who I am in Christ. necesitamos saber quiénes somos en Cristo. We need to know why I am serving. Necesitamos saber por qué es que estamos sirviendo. And we need to know who we are serving with. Y tenemos que saber con quién es que estamos sirviendo. And that starts with me serving with my wife Y eso empieza con yo servir junto con mi esposa. and living this life of faith and service together. Y que nosotros sirvamos de una manera fiel, así juntos, como matrimonio. I consider that she also is an elder of Watermark, Entonces yo, en cierta manera, la cuento como una anciano. not in office, but in function, No como en oficina, pero sino en función. because we talk about everything and pray about most things. Porque hablamos de muchas cosas y oramos juntos de muchos temas. I could not be an elder or a servant of Christ without her. No pudiera yo ser un anciano aquí si no fuera con la ayuda, si no fuera sin tener la ayuda de ella. Or at least I wouldn't want to. O bueno, no me gustaría tampoco. And then we also have the other elders who we're serving with. Y también tenemos a otros ancianos con que estamos sirviendo. The most important job of an elder La función o responsabilidad de un anciano más importante is to abide in Christ. es que permanezca en Cristo. The second most important thing to do as an elder La segunda cosa más importante de hacer como un anciano is to abide in Christ together as an elder team. es de habitar y ser como tener una comunidad como un equipo de ancianos. If we are deepening in intimacy with Jesus and with each other, Si nosotros estamos entrando a profundidad en intimidad con Cristo primero y después unos a otros, then everything else will take care of itself. entonces el resto se va a tomar, se va a ordenar. But if we focus on plans and efficiency and vision, Pero si nosotros solo nos enfocamos en planes, procesos y visión, but do not abide in Christ and pursue intimacy with one another, pero no permanecemos en Cristo y no buscamos el amarnos unos a otros, then it is impossible for us to be entonces faithful. es imposible nosotros ser fieles. That is the reality of being an elder together. Esta es la realidad de ser ancianos juntos, en equipo. Just a few more things about elders at Watermark Entonces, un par de cosas más acerca de los ancianos aquí en Watermark is that we don't have term limits. es que no tenemos límites de términos, ¿verdad? No hay un límite en el término. We've had elders that have served for 20 years, Entonces, tenemos unos ancianos que han servido ya por 20 años. but it's great if an elder only serves 4 or 5 years. Entonces, pero es bien que quizás un anciano solo sirva 3 o 5 años. And elders are not paid here at Watermark, Y los ancianos aquí no son pagados, no son asalariados, except for one staff elder, and that's Blake Holmes. con la excepción de único, que es el anciano que está en el staff, se llama Blake Holmes, Because he leads the staff and works here all week long. porque él es el que lidera todo el staff y es el que está aquí semana tras semana. And so I will say the goal of a shepherd is to reflect the chief shepherd. Entonces, lo que diría es, la meta del pastor es de reflejar al pastor mayor. Where Hebrews 12:2 says, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Entonces, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. And that is the goal and only priority of being an elder. Y esa es la meta y la única prioridad de ser un anciano aquí en Watermark. And so the last 2 points are the reward for elders. Entonces, los últimos 2 puntos son la recompensa para los ancianos. And the only reason this is brought up is because of 1 Peter 5:4. Y la única razón por el cual traemos esto es como dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4. Which says, when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. And along with this, I will say, none of us can comprehend
Entonces, junto a esto, yo les dijera que nadie de nosotros puede comprender everything that God has planned for those who love him. todo lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. So for all believers, let us be encouraged Entonces, para todo creyente, seamos animados. that when we each stand before Jesus and he says, well done, good and faithful service, Que cuando nosotros nos paremos delante de la presencia de Dios, que Él puede decir, buen siervo y fiel, it will all be worth it. todo valdrá la pena. So let's just keep our eyes on him and he will take Entonces, care of us. pongamos nuestros ojos en Él y Él nos va a cuidar. And the last point is the right response to elders. Y el último punto es la respuesta correcta a los ancianos. Peter says, those who are younger, be subject to your elders. Por eso dice, aquellos que ustedes son jóvenes, sométanse bajo los ancianos. And Peter says, clothe yourselves, all of you, with humility. Y ahí él dice, oigan, vístanse de humildad, For God opposes the proud, but gives grace to the humble. porque Dios le da gracia a los humildes y opone a los soberbios. I will say it's important for me to submit to my elders. Sabes, para mí también es importante yo someterme a los ancianos. Because just like all of us, I am under the authority of my elders. Entonces, así como todos nosotros, yo también estoy bajo esa autoridad. And the last thing I will say Y la is última cosa que diría, there are 3 applications. hay 3 aplicaciones. Number 1, please pray for your elders. La primera es, oren por los ancianos. Pray for our marriages. Pray for our kids. Oren por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Pray for our time with God this week. Ora para nuestro tiempo con Dios esta semana. Please pray for our relationships with one another. Por favor, ora para cada uno de nuestras relaciones, de unos a otros. Please encourage your elders and encourage one another. Por favor, animen a sus ancianos, pero también anímense mutuamente entre ustedes. And then finally, live like an elder. Y de ahí finalmente vive como un anciano. We are all simply seeking to follow in the footsteps of Christ. Porque la realidad es que todos estamos simplemente tratando de seguir las huellas de Cristo. And to be faithful in whatever area of service God puts in front of us. Y para ser fiel en cualquier área que Dios nos ponga. And let me pray. Responsables. Oremos. Lord, I just thank you for just the journey that you have us each on. Señor, gracias que nos das por este tiempo de estar juntos. I thank you for the joy of getting to serve you and walk with you each day. Gracias por darnos la oportunidad de servir juntos como familia. Lord, I thank you so much for the brothers and sisters that we get to worship with today. Gracias, Señor, te damos por aquí los hermanos con quien hemos adorado juntos. I thank you for the beauty Gracias por la belleza of one church with 2 languages. de una iglesia, 2 idiomas. Please draw all hearts to you and help us to enjoy you even more. Por favor, acerca nuestros corazones al tuyo para que podamos, Señor, amarte aún más. And thank you for the joy of life now and forever in Jesus Christ. Gracias por el gozo que nos das para que hoy en el presente y el que tendremos. Amen. Amén.